Así que, iglesia, le quiero pedir que en esta noche podamos abrir las escrituras. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 5, del 1 al 11. Y si lo quiere tener listo, la siguiente cita es Mateo 16, del 13 al 20. Cuando lo tengan me responden con un amén. Lucas 5, del 1 al 11. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Le siguieron. Miremos este caso. Este es el momento donde Pedro conoce a Jesús. Quizás había escuchado de él. Yo me imagino que sí, porque lo que le ordenó el Señor en ese momento, aleja un poco la barca, le permitió subirse a su barca y empezó a predicar Jesús a la gente que estaba ahí cerca. Entonces me imagino que Pedro había ya escuchado de quién era Jesús, pero en ese momento es donde él tiene su primer contacto frente a frente al Señor Jesús. Y es ahí donde Pedro logra ver el primer milagro de parte de Jesús. Quizás ya había escuchado lo que Jesús andaba diciendo, porque ya se estaba escuchando en toda la zona de Israel, en todo el pueblo judío, que había un hombre que estaba revolucionando las cosas. Pero en ese momento Pedro tiene ese contacto con él, y él fue obediente a lo que el Señor le dijo. Y Jesús viene y directamente le dice: ya no serás más, ahora serás pescador de hombres. Ya no vas a ser un pescador normal de peces, sino que ahora vas a pescar hombres. Tiene ese primer encuentro delante de Jesús, y dice que dejando todo le siguieron. Así estamos quizás muchos, donde ya tenemos ese encuentro con el Señor y venimos y le entregamos nuestra vida a Él, y es aquí donde estamos empezando un caminar en el Señor, ese primer encuentro con nuestro Dios, y venimos y nos despojamos de todo y empezamos a seguirle. Pedro era un hombre sencillo, era un hombre, imagínense, era una actividad común y corriente para una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea o pegado al mar de Galilea. Entonces era la actividad comercial del momento, era un hombre sencillo. Y cuando Jesús aparece en su vida, ahí predica en esa barca de Pedro. Entonces tiene ese encuentro con el Señor Jesús. Y Pedro, más adelante, voy a ir avanzando en la historia de Pedro. Fue quizás, no sé si será, pastor, el discípulo más cercano de Jesús, o si no era uno de los más apegados, de los tres más cercanos de Jesús. Era, por decirlo, Jesús tenía sus discípulos, pero podríamos decir que tenía sus íntimos. El otro era Juan, supongo, Pedro, Juan, y Jacobo. Ok, gracias, pastor. Entonces imagínense, era de los íntimos. Estaba el grupo de los 12 apóstoles, pero Pedro se llegó a convertir en un íntimo de Jesús. Y entonces, a medida avanza la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, Pedro lo podemos ver cerca del Padre, cerca del Señor Jesús, en su ministerio, en su andar. Estaba cerca con él.
Y dice la palabra en la segunda cita, volvamos a la palabra en Mateo 16, del 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro. ¿Quién fue el que respondió? Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche bien lo que dice aquí: porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pasó? El Hijo del Hombre se le reveló a Pedro, se le reveló, fue entendido de que no estaban delante de un profeta más, se dieron cuenta de que no estaban delante de un maestro de la ley únicamente. Pedro fue el primero que tuvo esa revelación de que dijo: realmente este es el Mesías prometido. Y sabe, la cosa no se queda ahí, dice más adelante: y yo también te digo, esto ya se lo dice Jesús a él, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le sigue diciendo el Señor Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro fue ese primero que recibe esa revelación de quién era realmente Jesús, de con quién era esa persona con la que se habían hecho tan íntimos, de quién era esa persona que estaban viendo milagros, que estaban viendo proezas hacerse. Y sabe, como se nos hablaba allá en el Peniel, cuando llega esa revelación del Padre a nuestra vida, nosotros no podemos ser iguales. Y sabe, aquí en ese momento donde Pedro le dice a Jesús que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, también se le desata la revelación de su llamado y de su propósito a Pedro, porque le dice que sobre Pedro edificaré la iglesia, le dijo el Señor Jesús. Sabe, iglesia, usted cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, su propósito es revelado, su destino profético es revelado. Si usted en este momento, usted dice: yo no sé para qué fui traído a este mundo, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sabe por qué es? Porque no se le ha revelado la gloria del Padre, porque no se le ha revelado el misterio del Padre, porque no se le ha revelado Jesús como su Salvador y como el que ha edificado y el que ha creado su destino. Amén. Así que hoy en esta noche, iglesia, es el momento en que nosotros busquemos tener la revelación del Señor Jesús en nuestra vida, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, para ser direccionados así como Jesús direccionó a Pedro, porque le dijo que sobre él iba a edificar la iglesia. Y más adelante vamos a ver eso, qué fue lo que hizo Pedro. Amén. Y esto que solo estamos hablando de la parte introductoria. Amén. Ya voy a quedar como el pastor. Dice: Pedro fue testigo de algo tan maravilloso. Y aquí estoy hablando hechos particulares de la vida de Pedro. Y ya vamos a ver por qué los estamos mencionando. Pedro fue testigo de algo maravilloso que fue la transfiguración. Fue la transfiguración. Usted puede leer, y si quiere solo anote la cita, Mateo 17, del 1 al 8. Es el texto donde se nos habla de que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, justamente a Jacobo, a Pedro y a Juan, y los lleva al monte a orar. Y ahí dice que se transfiguró Jesús, o sea que fue el momento donde la gloria celestial se unió con la vida carnal, con la carne propia. Experimentó ver el rostro de Dios hecho en gloria. Humanamente pudieron ver que Jesús se estaba convirtiendo en gloria, y delante de él aparecieron Moisés y Elías, y pudieron ver ese momento tan hermoso, tan sublime. Y Pedro fue testigo de eso. Pedro fue partícipe de ese momento tan especial en la vida de Jesús. Dice que Pedro fue un hombre que estuvo cerca de Jesús, caminó con él, vivió tiempos donde solo los más íntimos estaban.
Pero ¿sabe qué, iglesia? Muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos en el caminar del Señor, buscamos su presencia, buscamos agradarle y dedicamos nuestra vida a Él. Pero sabe, muchas veces también fallamos. Y eso le pasó a Pedro. Imagínense, y recapitulamos eso. Fue uno de los discípulos íntimos del Padre. Vivió y fue encomendado de parte del Señor Jesús para un destino grandísimo, para lo que había de venir, y que al son de hoy es lo que nosotros estamos experimentando como iglesia, que somos iglesia. Y el fundamento de todo eso Jesús lo estableció en la vida de Pedro. Y podemos ver que vivió momentos de gloria donde realmente lo que estaban experimentando era el cielo vivo, la gloria del Padre. Y aún así Pedro falló. Pedro falló. Y vayamos a la palabra. Y aquí sí les voy a pedir que puedan entrar al texto conmigo. En Lucas 22, versículo 54. Vamos a ver cuál fue el problema de Pedrito. A mí siempre me gusta, porque nuestra madre siempre que habla de Pedro dice: ay, Pedrito, 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 te andabas metiendo en tantos líos y tantas cosas. Pero es tan hermoso ver que todo lo que vivió Pedro, al final de cuentas, como dice su palabra, que todo obra para bien. Amén, que todo obra para bien. Y dice en su palabra: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice? Le seguía de lejos. Y subraya eso, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vayamos a esa escena. Pedro está negando por tercera vez a Jesús. No ha ni terminado de hablar. Canta el gallo y estaba el Señor Jesús ahí. Y dice que volteó y lo miró. No me quiero imaginar esa escena de ver la película que se le pasó a Pedro por su mente. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y sabe, algo que leía y que a mí me volaba un poco la cabeza antes de entrar en esa parte del error de Pedro como tal. Y es que veamos ese contexto, el contexto. Hágase usted la escena. En lo que yo se lo voy diciendo parafraseadamente. Vienen a Jesús y lo toman y lo apresan y lo llevan ante el concilio donde los líderes judíos lo están llevando. Y ahí donde dice, y Pedro lo siguió de lejos. O sea que lo apresaron y Pedro iba allá, viendo a lo lejos qué era lo que estaba pasando. Y lo llevan al lugar donde estaba el sumo sacerdote. Dice el patio de la casa del sumo sacerdote. Y Jesús está en ese momento. En otro texto de la palabra dice que le estaban preguntando: ¿y quién eres tú? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Eres realmente el Mesías, el Hijo de Dios? Y el Señor Jesús solo se quedaba callado y no decía nada, hasta que les dijo: sí, yo soy el Mesías. Y en ese momento, en ese mismo momento en el que el Señor Jesús está con valentía diciendo, sabiendo lo que le venía al Señor Jesús, él estaba en ese momento parado muy valientemente diciendo, reconociendo quién era él. Y en ese mismo momento Pedro está fuera negándolo. O sea, está tomando una acción cobarde Pedro, al mismo tiempo que el Señor Jesús está reconociendo quién es. Pedro lo está desconociendo. Pongámonos en ese plan.
es un contraste porque mientras el Señor está tomando una acción de valentía, Pedro está ya siendo cobarde, desconociendo a la persona con la que había pasado los últimos 3 años, siguiéndolo. Es un contraste fuerte porque vemos esa cobardía de Pedro en ese momento. Porque tampoco es que a Pedro lo estaban poniéndole una cruz encima. No, fue una criada. Una criada le dijo: hey, este era de ellos. Y se le hicieron así las patitas a Pedro, a Pedrito, como dice la madre. O sea, es algo que es bien difícil de poder digerir, porque Pedro le había dicho momentos atrás: hasta la muerte iré contigo. Hasta la muerte iré contigo. Y en la primera de cambio, Pedro le da la espalda al Señor. Pedro le da la espalda. Y ahora imagínense, es imposible que ocurra. Sin embargo, podemos preguntarnos qué pasaría. Y yo quiero que usted se quede con esta pregunta hoy, iglesia. ¿Qué pasaría con nosotros si Cristo negara delante del Padre que nos conoce, tal como hizo Pedro con Jesús? Se la vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestra vida si Cristo negara delante del Padre? Porque dice que el Señor Jesús es nuestro intercesor delante del Padre, y que nosotros vengamos ante el Señor y delante del Padre digan: no lo conozco. Así como lo hizo Pedro con Jesús. ¿Qué pasaría con nuestras vidas? ¿Cuál es ese destino si viene el Señor Jesús y dice: no voy a interceder por ti, no te conozco, ni te me asomes? Es duro. Es duro. ¿Y saben qué es la cuestión? Que no cabe duda que Él sí tendría muchas razones para avergonzarse de nosotros. ¿Cuántos están conmigo? ¿Tendrá razones el Señor para avergonzarse de nosotros? Totalmente, totalmente. Yo soy el primero que digo: ay, Señor, no, pero Padre, sí, conóceme, Señor, porque no quiero que en ese momento venga y diga: no te conozco, anda para allá. No, entonces, y el Señor sí tiene motivos para poder avergonzarse de nosotros. Mientras que ningún hombre, nadie en esta tierra tiene ningún solo motivo para avergonzarse de Él. Por esto es aún más incomprensible que como creyentes muchas veces nosotros nos avergoncemos de Dios. Y eso pasa porque a veces estamos con las amistades. Y vos no es que sos cristiano. No, yo era de chiquito que iba a la escuela dominical, pero ahora ya no. Y nos avergonzamos del Señor. Nos avergonzamos de decir que somos parte de un servicio, y el servicio lo mantenemos solo con la gente de la iglesia. Y si alguien viene a tocar un tema, un tema así, no es que sos cristiano, y lo andamos ocultando que nosotros somos creyentes, que somos hijos de Dios. ¿Por qué nos deberíamos de avergonzar nosotros del Padre si el que se debería de avergonzar es Él de nosotros? Por nuestro pecado, por nuestro andar. Pero sabe, iglesia, hoy es una noche de segunda oportunidad. Hoy es una noche de segunda oportunidad que el Padre trae para nosotros, para que nosotros hoy volvamos nuestro corazón a Él y nos alineemos delante de Él, para que Él no tenga razones de avergonzarse de nosotros, o las razones que tenga de avergonzarse de nosotros queden borradas, queden en el pasado, y nosotros vengamos a Él como una nueva criatura y todo lo viejo haya pasado. Amén. Pero lo cierto es que pues todos nosotros hemos fallado al Señor de muchas maneras, aunque cuando esto ocurre, normalmente a nosotros no nos gusta que la gente lo sepa. Queremos tenerlo ahí oculto. Sin embargo, en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, se expone el error, la falla de Pedro. Y ahora preguntamos, ¿por qué? ¿Qué razón habrá de que los 4 escritores de los evangelios sí anuncian la falla que tuvo Pedro? Y esto es porque esa es una manera de que nosotros nos podemos edificar.
de saber de que aunque hayamos cometido errores, que aunque el Señor tenga razones para avergonzarse de nosotros, hay una segunda oportunidad para cada uno de nosotros. Hay una segunda oportunidad para nosotros, iglesia. Y este es un tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde estamos en una segunda oportunidad para caminar correctamente delante de Él. Y saben, comentando qué fue lo que lleva a Pedro a cometer ese error. Primero, Pedro estaba en el lugar equivocado. ¿Y por qué van a decir ustedes? ¿Por qué Pedro era que estaba en un lugar equivocado si andaba buscando a Jesús? Pedro llegó mucho más lejos que cualquiera de los otros discípulos, porque el Señor les había dicho que por el momento no le podía seguir, algo a lo que él no quiso hacer caso. En Juan 13:36 ustedes pueden leer el texto que dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro a Jesús. Entonces, ¿por qué decimos que estaba en un lugar equivocado? Porque el Señor les había dicho a sus discípulos: a donde yo voy no me pueden seguir. O sea, el Señor les está diciendo: no vayan, quédense donde están. Y Pedro fue desobediente, y aunque muchos podríamos decir o pensar: qué valiente Pedro, porque fue y acompañó y no dejó al Señor Jesús ahí tirado. Pero eso pasa aquí en la iglesia muchas veces. Nuestros pastores nos dicen: hey, no hagas eso. Y nosotros en teoría queremos hacer un bien, pero es que nosotros a veces no miramos más allá de nuestra nariz y miramos las situaciones aquí. Y a veces nos dicen nuestros pastores o nuestros mentores o nuestros ancianos, y dicen: no vamos a ir por aquí, vamos a hacer esto. Pero nosotros y nos enojamos y nos frustramos, que aquí, que no me dejan hacer aquí, que yo quiero hacer esto y lo otro. Pero saben, tenemos que ser obedientes. Y Pedro llegó a un lugar equivocado por desobediente. No era que le estaba haciendo un favor al Señor Jesús, porque tampoco es que Pedro se estaba oponiendo resistencia para que no le hicieran nada al Señor Jesús. Pedro solo andaba ahí de metichón, porque ya el Señor le había dicho: no vayan, no me sigan, después me van a seguir. Pero en ese momento la orden era: no vayas. El Señor le estaba diciendo: déjenme solo, que esto es algo que yo tengo que pasar. Pero Pedro no hizo caso. Iglesia, tantas veces a nosotros se nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro. Miren, así para comentarle, yo hace mucho tiempo, donde tuve un momento de una caída, me lo habían advertido como 6, 7 veces. Y allá el muchacho de Pajuil, que no hacía caso, me lo habían advertido. Sinceramente, el Señor solo le faltaba hablarme a través de una mula también, y yo no había querido hacer caso. Fui a pegar el bombazo por no hacer caso, porque dice la palabra que la obediencia es más que los muchos sacrificios. Tanto que nos cuesta como seres humanos hacer caso. No queremos hacer caso por ningún motivo, ni delante de la ley terrenal, ni delante de la ley de Dios, ni lo que nos enseñan en las escuelas, en los colegios, que seguir instrucciones. No, somos rebeldes por naturaleza, de que nunca queremos hacer caso. Nos cuesta seguir instrucciones en el trabajo, y nos dicen: ya, ¿qué le pasa? ¿Y qué se cree más que yo? Y es el jefe, y es el jefe, y que se cree más que yo. Pero está encima de nosotros, hay que hacer caso. Y mire, Pedro llega a un lugar equivocado, porque el Señor les había dicho: no vayan, no me sigan, y allá fue Pedro. Por lo tanto, el hecho de que en aquella noche estuviera en el patio del sumo sacerdote mientras Jesús era juzgado, no lo podemos asociar con la lealtad al Señor, porque en ese caso le hubiera obedecido como el resto de los apóstoles, como el resto de los seguidores. Se hubiera quedado ahí tranquilito en su casa. Pero no lo hizo, así que incurrió en un pecado de desobediencia. Otro detalle que nosotros debemos notar es que mientras esperaba para ver qué ocurría con Jesús, dice que se acercó a los alguaciles que se estaban calentando porque, en el fuego, y dice que ahí se mezcló con ellos.
se mezcló con el enemigo. Segundo error de Pedro. Primero, no hizo caso. Segundo, se juntó con la gente que no se tenía que juntar. Así quedito, me imagino que Pedro estaba así entre medio escondido y como que se acercaba a sentar y se sentaba con ellos y ¿qué está pasando ahí? Estaba ahí, me imagino yo. Dice que se mezcló con ellos. Pedro se mezcló con el enemigo, con la gente que había apresado al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos mezclados con el enemigo? Mezclado con las personas que no debemos de estar mezclados. Y como les decía en el Peniel, no es que nosotros no nos vamos a apartar del mundo y no vamos a hablar con nadie fuera de la iglesia, no, para nada. Sino más bien en ese momento toca hacer luz para alumbrar a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Tristemente nosotros tenemos que reconocer que los cristianos hacemos muchas veces lo mismo. En lugar de resaltar como diferentes a los del mundo, nos comportamos como ellos para evitar que hablen mal de nosotros. Y sin duda esta también es una forma de negar al Señor. Y llegamos al punto donde llega Pedro y pasa esa negación. Seguramente el propósito de Pedro era observar todo lo que estaba pasando sin que lo reconocieran. Pedro quería pasar desapercibido, pero una criada se dio cuenta de que él era uno de los discípulos de Jesús y después de acusarle directamente lo siguió por el patio del sumo sacerdote, diciéndoselo también a todos los demás. Y habíamos visto que en el momento, en la noche, en esa misma noche, en las horas previas, porque esto ya era cerca del amanecer, pero en las horas previas cuando habían arrestado a Jesús, Pedro sacó la cuchilla y ¡pam!, le voló la oreja a uno de los que lo llegaron a apresar. Sacó el cuchillo y le voló la oreja y Jesús puso esa sanidad. Pero, ¿dónde estaba en este momento donde la criada viene y le dice: tú eres uno de ellos? ¿Qué se le hizo la valentía a Pedro? ¿Dónde la dejó? Primero que muy machito te vuelo la oreja y gente que venía armada. Y vino una criada, o sea, una empleada de la casa que no le iba a hacer nada, obviamente, y viene y le dice: tú eres uno de ellos. Y le empezaron a temblar los piecitos a Pedro. Y dice: no, yo no era de ellos. Entonces, ¿qué pasó con el corazón valiente que tenía Pedro y la voluntad que siempre él tenía, negando a su maestro con juramentos, diciendo que no conocía a Jesús y hasta invocando cualquier tipo de cosa sobre sí mismo, si no era que estaba diciendo la verdad? ¿Dónde había quedado aquella fidelidad que le había prometido esa misma noche, diciéndole que hasta la muerte iré contigo, Señor? Y la criada lo puso a temblar. Se le fue la valentía, se le fue la fortaleza, se le fue el vigor a Pedro y se le desmoronó todo y negó al Señor sin que para ello fuera necesario un interrogatorio bajo armas, bajo torturas. No. Una persona lo puso a Pedro a temblar su fe. ¿Y cómo podía decir Pedro que no conocía al Señor Jesús cuando había pasado 3 años de ministerio con el Señor, con Él, comiendo con Él a su mesa, siendo uno de los íntimos? O sea, a Pedro se le notaba leguas que era uno de ellos. Se le notaba, porque cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor y hemos caminado en intimidad con Él y hemos caminado abrazando su presencia, vamos a oler a Cristo, y no vamos a poder negar lo que Él ha hecho con nosotros. Y tenemos que llegar a ese punto donde ser fuerte, porque van a haber momentos donde por ser cristianos nos van a rechazar y menospreciar, o nos va a querer pasar cualquier situación, pero es ahí donde más debemos de sacar la luz que Cristo puso en cada uno de nosotros. ¿Cuántos momentos había vivido Pedro con el Señor para venir y decir: no lo conozco, cuando olía a la presencia del Señor Jesús, porque con Él había estado los últimos 3 años? ¿Sabe? Pero llegamos a ese punto donde llega el arrepentimiento de Pedro y vamos a ir corriendo. Jesús le había dicho esa noche que antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3.
Así que cuando, coincidiendo con la tercera negación, Pedro escucha el gallo y ve que Jesús está pasando por ahí por el patio, ¿qué pasó con Pedro? Al ver cara a cara a Jesús, y ahí donde se da cuenta de su pecado, dice que lloró amargamente. Lloró amargamente, porque cuando nosotros hemos venido de tener nuestra vida en comunión con Dios y nos damos cuenta de que hemos pecado, si el Espíritu de Dios y su Espíritu Santo está con nosotros, no tenemos otra cosa más que llorar desconsoladamente porque le hemos fallado a nuestro papá. Si el Espíritu Santo está con nosotros, en ese momento hay un momento de quiebre, y el momento de quiebre de Pedro es cuando ve a los ojos al Señor. Es cuando lo ve a los ojos y recuerda: Pedro, te lo dije, me ibas a negar 3 veces. Y qué cosas de que el Señor está pasando en ese momento delante de Pedro cuando canta el gallo. Yo esa escena es que yo la vi y me escalofrío, porque ver delante del Señor, delante de mis ojos al Señor, aquella cara de: me fallaste, me traicionaste, me negaste. Es duro, es duro. Si nosotros en estos tiempos que sabemos que contristamos muchas veces al Espíritu Santo, ver frente a frente, cara a cara al Señor Jesús, la cara de dolor porque lo traicionamos. Ahora entiendo perfectamente que Pedro haya llorado amargamente, pero sabe, él en ese momento tuvo ese arrepentimiento. Porque dice la palabra ahí en Lucas 22:61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Esta mirada del Señor llegó hasta lo más profundo de su corazón, terminando de quebrantar al orgulloso Pedro, que pensando en eso lloraba amargamente. Pero rescatemos algo positivo de Pedro. Pedro falla y rápidamente se da cuenta de su error. Muchas veces nosotros fallamos y nos quedamos jugando en el error, o no nos damos cuenta del error y nos quedamos en el lodo y no nos movemos sabiendo que ya nos vimos sucios los pies, que caímos en una poza de lodo. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Venir y decir: no, yo voy y me limpio porque no puedo estar sucio. O venir y empezar a chapolotear en el charco ahí, ensuciándonos más. ¿Qué actitud nosotros estamos tomando cuando cometemos un error, una falla delante de Dios? Venimos y buscamos y nos limpiamos, como Pedro, que reaccionó en el momento y dijo: no, yo lloro amargamente porque sé el dolor que le provoqué al Señor, pero no me quedo en eso, yo reacciono. Y entonces Pedro tuvo ese momento donde dice: saliendo afuera lloró amargamente. No cabe duda que cada una de sus lágrimas eran evidencia de un arrepentimiento genuino y real. Debemos de tomar esto en consideración, sobre todo en una época como la nuestra, donde las personas a veces decimos arrepentirnos y realmente no estamos haciéndolo de corazón, sino solo de labios, donde decimos: yo me arrepiento, pero no hay algo que mueva en nuestro corazón ese arrepentimiento genuino. Y nosotros como cristianos conocemos bien esa experiencia de sentir la culpa, cuando, ojo, realmente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos ese sentimiento de culpa que se apodera de nosotros, y esa misma vergüenza sentía Pedro. Y es entonces cuando tenemos esa tentación de escondernos, porque sentimos vergüenza delante de Dios si nos escondemos. Pero ¿qué pasa? Si nos escondemos y no lo buscamos, poco a poco va a ser peor la cuestión, porque estamos poniendo una barrera, estamos poniendo una distancia. Está bien sentir esa culpa, está bien sentir como se nos ha enseñado esa afrenta, pero venir y tomarla con valentía y ir al frente y decir: esto yo lo hice, ahora la aprieto porque yo planché. Y venir y no quedarse escondido, sino que dar la cara y afrontar esa realidad y levantarnos y no quedarnos ahí. ¿Sabe? Y después de esto, ya para ir cerrando, yo tengo una frase que la escuché en una canción y se la compartí a alguien en el Peniel, y dice: lo que no me mata me hace más fuerte.
Dígalo, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y es que hay una lección que sobresale en este evento del fracaso de Pedro. Y esta lección es que el fracaso no tiene por qué ser el fin de todo. El fracaso no tiene por qué ser el fin de todo. Muchas veces fracasamos en cualquier área de la vida, no necesariamente en la espiritual que le fallamos al Señor. Fracasamos en algo y no volvemos a intentar. Hay otra frase de otra canción que también la saqué, que dice que cobardes son los que no intentan por miedo al fracaso. ¿Saben? Un error, un fracaso es parte de la vida, que nosotros fracasemos, pero lo que no es concebible es que nos quedemos con el fracaso y no buscar la victoria en el otro lado. Pedro fracasó porque cometió un error, falló delante de Dios, pero él no se quedó ahí. ¿Qué pasó con Pedro nuevamente? Recordamos al principio, Dios, el Señor Jesús, le estableció un llamado, le dio una promesa, le dio una palabra, le dio una directriz. Y Pedro se aferró de eso y no se quedó con su error, no se quedó con su pecado estancado, sino que avanzó y dijo: yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, no me voy a quedar en mi error, yo voy a proseguir, yo voy a caminar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Estamos en una temporada de una segunda oportunidad para nosotros como hijos de esta casa. Y hay de nosotros de qué vamos a hacer con esa segunda oportunidad. Si la vamos a ver como que, o si realmente digo: Padre, tú me has hablado. El Señor nos habló, servidores, en ese retiro Peniel, dándonos una oportunidad. Madre, hasta se nos cubrió, la sangre de Cristo me cubra, cuando el Señor habló. Porque tenemos que tomar con seriedad esta oportunidad que el Señor nos está dando. Esto es algo que sin duda se cumplió en el caso de Pedro. El Señor lo restauró y fortaleció para que pudiera emprender un importante ministerio en el futuro. No olvidemos, el verdadero discípulo del Señor no es alguien que nunca peca, sino uno que se arrepiente y con la ayuda del Señor se levanta para comenzar de nuevo. Y nosotros podemos ver más adelante, después del error de Pedro es usado para el fundamento de la iglesia. En Hechos 2, cuando se menciona de que fueron llenos en el día de Pentecostés, Pedro da su primer discurso delante de todos los cristianos que estaban ahí, donde se funda la iglesia de Cristo. Después dice la palabra que a través de su sombra se curaban los enfermos. Con solo que pasara la sombra, enfermos eran sanados y los llevaban de otras naciones. Porque Pedro no se quedó estancado, él sabía que estaba destinado para algo más. Y Dios lo respaldó porque él vino y hubo un cambio de actitud. Amén. Y mencionamos que también están las 2 epístolas de Pedro en el Nuevo Testamento, para que nosotros al día de hoy seamos edificados con lo que Dios le dio a Pedro para escribir, y que ahora en su palabra lo tenemos. Tenemos que darnos cuenta de que Dios en su infinita sabiduría es capaz de transformar nuestros fracasos en una bendición que nos lleve a vivir más cerca de Él y así ser útiles en su obra y útiles para los hermanos. Iglesia, no nos quedemos parados en el lodo. No nos queremos parados en el lodo. Levantémonos y tomemos esa fuerza para continuar, porque Dios hoy nos da una segunda oportunidad.